Agua de Huelva, bebé. No lo había visto. Me acabo de dar cuenta de que... Y ¿De dónde procede este agua? de la sierra de Huelva. Ajá. Siempre he defendido la conveniencia y la potencialidad que allí existe con la Pepe, tú que estás muy relacionado con el mundo del ecologismo, hay quien dice que esto en el futuro valdrá más que el petróleo, el agua bebible, digamos, consumible. Sí, de hecho... ¿Podría pasar? Puede pasar perfectamente. De hecho, hace pocos años nos parecería una barbaridad que alguien nos dijera que iba a valer más que una botella de vino. Sí. Y ya es una realidad, en muchos casos. Sí, el agua es el producto básico por naturaleza y cada vez las personas tendemos más a consumir agua etiquetada y embotellada por razones diversas. Pero si te vas además a países de origen climático tropical, es que es una necesidad absoluta, no puedes beber agua que no sea controlada de esa forma. Pepe Cantó. ¿Dónde nace, Pepe, tú? ¿Dónde naces? Soy de un pueblecito, de un pueblazo, se llama Caravaca de la Cruz, donde este año acaban de celebrarse las fiestas y es un año... es ciudad santa, está considerada entre las 4 ciudades santas que hay en el mundo. Está la famosa Cruz de Caravaca, que todos conocemos. Sí. ¿Hace cuántos años de todo esto, del nacimiento, cuando se produce tu nacimiento? Pues hace ya más de los que me gustaría, pero muy bien asumidos. En el 1950 nací allá en Caravaca. En 50. Hace, por lo tanto, 67 años. Correcto. Me salen las cuentas. ¿Has conocido la dictadura? ¿Has conocido la democracia? La he conocido y he luchado contra ella y me he llevado unos cuantos palos por hacerlo. Lo mismo que me los he llevado también en democracia. ¿También en democracia he recibido palos? No de los grises, sino de los marrones. No palos físicos, he recibido palos políticos, y concretamente aquí en Huelva. Y no hace muchos años, los he recibido precisamente por enfrentarme a lo que pretenden los políticos desde su hábitat y estamento político frente a los que estamos en la administración como funcionarios. Es decir, pretenden, y lo hacen de hecho, manipulan a la administración en pro de sus intereses políticos exclusivamente. Tú eres has sido funcionario, ¿no? Sí, nunca en mi vida yo pensé ser funcionario. Yo siempre he sido un profesional que ha trabajado en instancias del sector minero fundamentalmente. De hecho, aquí a Huelva llegué cuando la descolonización del Sáhara, y traído por un personaje al cual aprecio muchísimo, ya murió hace años, pero que es un gran profesional y una gran persona, que se llamó Isidro Pinedo Vara. Yo conocí a Isidro Pinedo cuando mi primer trabajo lo hice en Minas de Almadén. Isidro Pinedo era un ratón de biblioteca, un gran ingeniero de minas, que esbozó una teoría de que la mina que se explotaba en Almadén no era la mina antigua, sino que había habido un incendio y se había, para eliminar la oxidación de los sulfuros, se había tapado todos los accesos, y que se había seguido explotando otra corrida de mineral más al norte. Yo lo que hice fue desbrozar esa idea de Isidro Pinedo y encontrar la mina antigua, efectivamente. Entonces Isidro Pinedo, que había sido vicepresidente de Minas de Almadén, acudió allí, le agradó mucho ver que habíamos puesto en vigor y de manifiesto su teoría, y pues a raíz de ahí tuvimos una buena relación personal. Cuando él se enteró, yo marché de ahí al Sáhara a explotar los fosfatos de Bucra, fui jefe del servicio geológico en fosfatos de Bucra, y cuando la descolonización era una empresa pública del INI, nos ofrecieron la posibilidad de incorporarnos en algún otro proyecto del INI. Existía aquí el proyecto de la mina Sotiel en sus inicios, y Isidro Pinedo Vara tiró de mí hacia acá. Esa es la razón por la que yo llegué a Huelva hace ya 41 años exactamente. Una lucha continua para cuidar el medio ambiente, porque ¿puede convivir la industria y la naturaleza y el ciudadano sin la necesidad de contaminar o de perjudicar? Puede y deben, además. Te hice ese pequeño esbozo profesional mío porque siempre he estado en el sector industrial, precisamente. Pero llegó un momento, cuando yo vine aquí, el proyecto Sotiel lo desarrollé desde sus inicios, desde la investigación de la mina al desarrollo. Yo fui el responsable de la ingeniería de diseño de la mina Sotiel, la apertura de ese proyecto, la puesta en marcha, la explotación, hasta que encontré un yacimiento nuevo, Migollas,
Después, a los 15 años, decidí que era el momento de marchar y decidirme. Tuve una ocasión a través de la Unión Europea y me fui como experto de la Unión Europea. Pero, cuando estaba allá, los políticos, precisamente, me llamaron para pedirme si podía ayudarles a solucionar el gran problema ambiental que hay en Huelva en relación con las industrias como están. Se montaron, desgraciadamente, unas condiciones inadmisibles hoy día, pero ahí estaban y había que solucionarlo. Entonces, yo soy uno de los padres del plan corrector de vertidos del Polo Químico de Huelva y accedí, pero no me salió nada barato. Yo nunca había pensado estar como funcionario, entré directamente como jefe de servicio. Un jefe de servicio es un puesto muy bajo, pero sin embargo ya está controlado por una posición digital decidida por los políticos. Yo entré directamente como responsable técnico de la Agencia de Medio Ambiente con ese puesto y accedí dividiendo mis ingresos por 5. Recuerdo perfectamente, yo ganaba año 90 principios 1 millón de pesetas al mes en la Unión Europea, y mi primer salario en la administración recuerdo perfectamente que fueron 195.000 pesetas. O sea, la cifra es redonda, división por 5. Sí. Pero lo asumí porque mi ética personal y mi compromiso también de carácter político, aunque nunca he ejercido la política, era el de que había que ayudar a solucionar los gravísimos problemas ambientales y sanitarios que existen en Huelva. Y ahí empezó mi historia de estar en la administración pública. Por una cuestión de coherencia, me personé al año en me presenté a unas oposiciones y las gané. Entonces he sido, durante el tiempo que he estado en la administración, funcionario titular del Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía. Bueno, cuando nace, finales de los 60, principios de los 70, cuando nace el Polo Químico de Huelva en la avenida Francisco Montenegro, que se monta, cómo se monta, eso trasladado al tiempo actual, a 2017, la ciudadanía nunca habría permitido montar el Polo Químico de la manera que se montó, pero claro, ¿quién se oponía a la dictadura por aquel entonces, ¿no? Por supuesto, eso sin lugar a dudas, porque es una aberración técnica el lugar donde están y más en las condiciones que existían. Es decir, a pesar de que aún hay muchas cosas que mejorar, pero las condiciones actuales de esas empresas es inmejorablemente superior a las que existían antes de la aplicación del plan corrector de vertidos. Y hay algo que debe de saber todo el mundo: ¿por qué se aplica el plan corrector de vertidos? ¿Por qué de pronto nos entra la idea de que hay que solucionar eso? ¿Nos hemos vuelto buenos de pronto o es que había otras circunstancias? Ese es el caso, es que habíamos entrado en la Unión Europea. Entonces teníamos que, por una cuestión de competitividad, adaptarnos a un mercado donde la empresa de producción de pasta de celulosa que existe en Finlandia, pues no puede estar compitiendo con nosotros si ella tiene unas exigencias, y aquí, sin embargo, están tirando alegremente sin tratar determinados vertidos y determinados residuos, ¿no? Esa es la razón por la que se implantó esta situación y esta actuación del plan corrector de vertidos. Cabe informar a los más jovencitos, los mayores, sí saben que se ha vertido ácido sulfúrico puro a la ría de Huelva. Esto ha sido así, y esto lo debe saber, y si no puro, en un 60 o 70%. Esto, bueno, los más jóvenes dicen, no, eso no puede ser, Paco. Sí, en Huelva se ha vertido a la ría ácido sulfúrico puro. No, hay disiento de tipo. ¿No? Te lo voy a explicar a ver, muy brevemente. Las empresas no son tontas, y las empresas tienen un fin exclusivo y muy lícito, que es ganar dinero. Estamos hablando del año 70. Ganar dinero, sí, pero ácido sulfúrico puro es estúpido si es un producto que es aprovechable. Sí, residual, ya te entiendo. Te lo voy a explicar y es muy sencillo. No es ácido sulfúrico puro, pero se vertía ácido sulfúrico, efectivamente. Sí. Se vertía en razón a que en la etapa de lavado de gases no era un circuito cerrado, y aquí en Huelva teníamos muchas plantas, teníamos HQ1, AS1, AS2, AS3, AS4, la planta de Foret y la fundición de cobre, que también produce lo que se llama ácido sulfúrico fatal. Fatal no significa que sea malo, sino que fatal, inexorablemente, lo tiene que producir en función de que lo que tuesta, su objetivo es obtener el cobre, pero para eso tiene que tostar la calcopirita y se desprende SO2, dióxido de azufre. Eso no lo puede tirar a la atmósfera, como se hacía quemando las piritas en los años allí en la misma en las mismas minas de la faja pirítica, y entonces se transforma en ácido sulfúrico. Por eso, fatalmente, la fundición de cobre fatal o inexorablemente tiene que producir ácido sulfúrico. Entonces, la medida estrella del plan corrector de vertidos
al litoral era precisamente esa, porque antes todos esos ácidos, que venían a tener una concentración distinta según qué planta fuera, pero de media, por ejemplo, Atlantic Copper pues estaba entre el 35 y el 40%, que es un contenido de ácido muy fuerte, pero no es ácido puro, porque el ácido puro tiene un valor comercial y entonces lo aprovechan como tal. Esa es la explicación a la que tú has dicho. ¿Qué ocurre? Que ese ácido sulfúrico no es solo ácido sulfúrico, es un residuo que está cargadísimo de todos los componentes negativos, por llamarles así, que están en las piritas: el arsénico, el cadmio, el mercurio, aparte del plomo y del zinc y del cobre. Todo eso iba acompañando, es decir, constituía un residuo que se denominó genéricamente ácidos débiles. También le llamamos ácidos arsenicales porque es el componente negativo principal que tenían. Y lo fundamental del plan corrector consistía en cerrar esas etapas. Se dejaba de verter a la ría directamente, como tú apuntabas, pero se generaban cientos de miles de toneladas de ese residuo al que había que buscar una solución. El acuerdo de la administración con las empresas fue precisamente el de buscar una solución conjunta. Y se encontró. Se buscó primero una empresa, una ingeniería alemana, Lurgi, muy experta en el tema sulfúrico, que era peligrosa, no se aceptó, y finalmente Fertiberia encontró una solución estupenda. Y los acuerdos internos que había en la administración era que todas las plantas que producían ese residuo se trataran conjuntamente en una planta común de tratamiento. Fertiberia, con producción de sulfato amónico para esto, y la obtención de una torta de arsenito ferroso, no recuerdo bien si es ferroso o férrico, que era un residuo final que lo tenía que mandar a un depósito de seguridad, solucionó el problema. Y cada empresa tenía, pues Fertiberia producía 200.000 toneladas al año de ese. ¿Qué hacía mientras tanto? Cada empresa buscó una solución diferente que la administración tuvo que admitirla como mal menor, puesto que antes el mal mayor era tirarla directamente a la ría, y Fertiberia los vehiculaba junto a los fosfoyesos. Foret humectaba las cenizas de la pirita que había traído de Aznalcóllar con ese residuo líquido y las devolvía a Aznalcóllar, y allí estaban enterradas sin control en las escombreras. Y Atlantic Copper lo que hacía era subir en su primera época 15 cisternas diarias de residuo líquido a la mina de Río Tinto. En la mina de Río Tinto lo echaban sobre una escombrera que llaman de marginal. Como no operaban con la planta de recuperación, después cuando se hizo la denuncia, que la hice yo, pues salían directamente al Río Tinto y por el Río Tinto volvían a bajar esos residuos, pero se hacía ese paripé. Hasta que finalmente Fertiberia encontró una solución óptima y la puso en marcha. El problema viene de que cuando yo, como responsable técnico, intento que eso se haga para todas las empresas, alguien con nombres y apellidos, que son pues el que era entonces mi director, el delegado provincial de aquí, Alfredo Sainz Silván, el director general de Protección Ambiental, Francisco Tapia Granados, no tengo inconveniente ninguno en decir los nombres, en mi opinión incurren en un acto clarísimo de prevaricación, intentando que yo también lo haga, porque me dicen que sí, Fertiberia que lo haga, que los trate, que Foret también, pero que Atlantic Copper esa no la toque. Justificación, políticamente no interesa. Entonces yo me negué a hacer esto, porque había una solución que era técnica y económicamente asumible por las empresas. Y la solución estaba ahí, y la habían encontrado las propias empresas. Y el acuerdo interno que existía, preexistente, era que se hiciera conjuntamente para todos. Estamos hablando del año 94. Cuando a mí me dijeron esto, yo me indigné y dije, bueno, decídmelo por escrito. Nunca me dijeron nada por escrito, claro, todo era verbal. Todo verbal, claro. Entonces dije, pues si me hacéis o pretendéis que yo prevarique de esta forma, cogí toda la documentación y me fui al fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Huelva, que se asustó y se presentó como acusación. Entonces de ahí surgieron procedimientos penales en los cuales yo estoy personado y que han durado pues de 12 años exactamente. Pero con un agravante tremendo, y te voy a decir esto, que es muy grave, pero es totalmente real, y si no fuera cierto, yo no me atrevería a decirlo, claro, pero es que además lo puedo demostrar.
no es la primera vez que lo digo, está escrito en artículos de opinión que yo he escrito en Diario de Sevilla, una página entera, Consejería contra el Medio Ambiente, doy los nombres de las personas y digo que no presuntamente, sino que en mi opinión han incurrido en esos delitos penales. Otro artículo pues es la permisividad de la administración. El hecho es que cuando yo presento esto ante la Fiscalía, de pronto la administración se vuelve contra mí. Y lo hace a raíz de un programa de televisión, un programa catalán, Línea 900, que salió en el año 94. Sí. Ese fue el detonante. Cuando ese programa se emite, en el cual el anterior gerente de la IQB hace un ridículo espantoso, como lo ha hecho en otras ocasiones, pero ahí se le pilló infraganti, pues es cuando los políticos deciden ir directamente contra mí. Piensan que el tema ha ido demasiado lejos y entonces actúan y me montan un expediente disciplinario y bueno, pues me quitan de medio porque desde la administración es facilísimo cogiendo al tonto de turno, como hicieron además, y si me escuchara pues lo sabe perfectamente el abogado como instructor de ese expediente. Y me quitan de medio, me suspenden 3 años de empleo y sueldo y me tienen 5, hasta que yo volví a la carga, pero ahora te explicaré más de ese procedimiento penal, porque termina en una sanción penal por gestión ilegal de residuos contra el director general de la Fundición de Cobre, Patricio Barrios. Al final ganaste la batalla, claro. Bueno, si se le llama ganar a que condenen, pero bueno, yo he aprendido otras cosas respecto al sistema judicial que me voy a permitir decirlas también. Porque las estoy contando en una novela, todo es ficción en una novela, pero las estoy contando. Estoy escribiendo una novela que se llama Los secretos del río de fuego. El río de fuego es el nombre tartésico del río Tinto, Ur-Yero. Después los romanos le llamaron Urium. Entonces, esa novela recoge todas estas experiencias. Lo que pasa es que van surgiendo experiencias nuevas y actuales que las voy teniendo que incorporar también. Entonces quiero terminarlo porque es un testimonio de algo que a mí me ha tocado vivir, no sé si por suerte o por desgracia, pero es una realidad. En la medida en que soy un profesional que conoce muy bien, llevo 41 años en la provincia de Huelva, conoce muy bien el sector minero, mi tesis doctoral está hecha sobre la minería, conozco perfectamente toda la problemática de Río Tinto, de todas las minas de Huelva y Sevilla. Yo advertí también en la administración del riesgo de rotura de la balsa en Alcoya y está escrito 3 años antes y puesto en 2 Había páginas. advertido que se podía romper. Sí. Había advertido que ojo con esto. Claro, pero además está reflejado incluso en doble página central del ABC 3 años antes, con el titular: La Junta oculta una bomba química de relojería. Al día siguiente de la rotura de la presa, de la balsa, no presa, de Analcollar, que yo fui la primera persona que dijo la causa de la rotura, me pusieron de chúpame domine al decirlo, pero después reconocieron que era verdad, porque era muy sencillo además. Es que lo que ocurrió fue que la altura de la presa superó la capacidad portante del terreno y salió andando un trozo de la balsa. Ojo, el mismo riesgo que tenemos con las balsas de fosfoyesos aquí en Huelva, exactamente el Ahora mismo. iremos con eso. Bien, entonces se rompió. Al día siguiente de romperse salió un artículo firmado por mí en El Mundo, estalló la bomba de relojería y explicaba todo esto. Pero me he ido de ahí, me he derivado de estas causas penales con el tema de Atlantic Copper sobre lo que se hacía en Río Tinto. Cuando a mí me impiden o me exigen que yo a Atlantic Copper no la toque, y hago esta actuación de ir a la Fiscalía, pues empieza esta batalla. Entonces, ese primer procedimiento penal se gana, es decir, condenan al señor director general de la Fundición de Cobre a 1 año de cárcel y a 5 millones de pesetas de multa. Ahí se acabó. Al cabo de 2 o 3 años, resulta que, desgraciadamente, para él, al señor Barrios, le impiden entrar en su despacho y le dicen que no vuelva por allí. Porque yo, una vez que se tiene en instancia firme esta condena, observo con absoluta estupefacción que la ministra Tocino le da a este mismo señor, 3 meses después, un premio por su excelencia como empresa a la gestión medioambiental, habiendo sido condenada 3 meses antes por gestión ilegal de residuos, a través de la revista Expansión, bueno, que tiene que ver con el grupo
creo que tiene que ver con el grupo que defendió también al señor Barrios, que es el grupo Andersen con Andersen Garrigues, tienen que ver con esta revista. Entonces, en compensación con que no habían conseguido salvarle de esa condena, le dieron esto. Yo se lo advertí a la ministra en una ocasión que coincidí con ella aquí. Pero el tema no acaba ahí, que es lo grave. El tema es que permiten que sigan haciéndolo cuando ya hay una solución. Y se permite, la propia administración permite que se esté manteniendo un riesgo sanitario sobre los ciudadanos de Huelva. Huelva tiene un problema sanitario que se llama arsénico. Es una frase mía. Pero no es que el arsénico sea especialmente malo, tiene unos aspectos negativos cuando está descontrolado y está asociado a las piritas, a los minerales de Huelva. Entonces los tenemos, lo que hay que hacer es solventar esos problemas. Cuando ya esa solución existía, ¿por qué permite la administración que se siga manteniendo esta situación de ilegalidad con una condena penal? Me costó horrores, pero conseguí que se abrieran unas nuevas diligencias penales por gestión continuada ilegal de residuos. Y se abre otro procedimiento que intentan cerrar desde la Fiscalía de Huelva insistentísimamente. Eso, te voy a decir algo que te va a sorprender mucho. Dio lugar a que a mí incluso, ¿qué es lo que hacía la Fiscalía? Decir que al juzgado de instrucción de Valverde del Camino, que eso se tenía que archivar, porque lo decía la Fiscalía. Así como en el primer procedimiento la Fiscalía había estado como acusación pública, aquí era lo contrario. Bueno, yo siempre conseguía que no se produjera este archivo, porque argumentaba aspectos técnicos ante los que la audiencia decía, joder, es que no se puede cerrar. A mí se me ha llegado a juzgar, haciéndolo la Fiscalía, por obstrucción a la justicia. Esa era mi obstrucción a la justicia. No es que se me haya imputado, es que se me ha llegado a juzgar. Yo estaba sentado en el banquillo de los acusados por obstrucción a la justicia en un procedimiento del que yo soy el acusador y el alma mater. Eso es muy gordo. Bueno, tuve la suerte de que me declararon inocente. Podía haber pasado cualquier cosa. Pero, bueno, hay un señor que ha tenido que responder de eso, que es un fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Huelva, porque yo notifiqué estos temas en la Fiscalía General del Estado. Nadie sabe o nadie se acuerda, pero aquí hubo una destitución de un fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Huelva. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Vete a saber. Vete a saber. Yo lo que te puedo decir es que yo sí moví esos hilos en la Fiscalía General del Estado, poniendo en evidencia lo que estaba haciendo la Fiscalía de Huelva. Lo mismo que lo hace también en otros aspectos medioambientales ahora, la persona responsable de los temas de medio ambiente. O sea, no es recomendable ser ecologista, ¿no? O defender la salud de los ciudadanos, ¿no? Por los problemas que está contando, Pepe. No, yo no me considero más ecologista o menos que tú. Yo soy un profesional que defiendo los temas ambientales como defendemos cualquier persona. Es más, yo que formo parte y soy uno de los que ha impulsado Mesa de la Ría, insisto en que Mesa de la Ría es un movimiento ciudadano que defiende intereses comunes en un campo amplio, del derecho a la salud y demás. Yo no me gusta que se le llame movimiento ecologista a Mesa de la Ría. Lo defiendo como movimiento ciudadano. Yo mismo no me autodenomino ecologista en el sentido de que no soy un ecologista típico, de los que pretenden ideas utópicas, de que residuo cero no puede haber. Oiga, las empresas ya querrían que hubiera vertido cero, porque eso va en contra de sus propios, el vertido que haya, en contra de su equilibrio y de sus propios intereses. Yo soy ante todo un técnico, soy un consultor en el sector minero además, un sector que tiene muchos problemas de carácter contaminante, y lo que intento, que me cuesta mucho trabajo y mucho dinero, te puedo contar una anécdota muy breve que tiene que ver con Huelva también ahora, pues lo que intento es que las cosas se hagan bien y no como siempre. Esa es mi intención cuando yo trabajo como técnico. Entonces, no me denomines ecologista, no porque no lo sea. Yo defiendo el interés ambiental y todos los intereses como persona, pero como cualquier persona, pero entiendo que tenemos que asumir que existen aspectos de carácter concreto que suponen menoscabar nuestro propio medio natural, pero porque a cambio estamos obteniendo otros beneficios. Ahora, bien, eso hay que hacerlo de la manera más razonable y mejor posible. Sí. Bueno,
Las personas se preguntarán, bueno, Paco, ¿le va a preguntar Pepe Cantó por los fosfollesos? Pues claro, claro que le vamos a preguntar por los fosfollesos. Fertiberia quiere enterrar, lo deseable sería retirar. Te hago esa pregunta primero, para comenzar por la solución. La retirada es lo que todos ciudadanos desearemos, pero ¿en qué lugar se podría llevar tantísimas toneladas de residuos? ¿Hay un lugar para enterrar? Hay soluciones. Soluciones. Y lo he dicho en plural, soluciones, no hay una solución única, hay varias soluciones. Pero antes de eso, porque es un dato importante que no lo conoces, lo tienes tú en primicia, para terminar el tema de los ácidos arsenicales que se transportaban, en ese segundo procedimiento que también terminó en una condena penal al presidente de Minas de Riotinto, Fernando Pla Ortiz de Urbina, catedrático de la Escuela de Minas. Como yo era el que estaba personado, he tenido la ocasión de comprobar en cuanto qué beneficio ha conseguido esa gestión ilegal de residuos, y lo digo porque yo no puedo afirmarlo, porque se estaba produciendo eso y por qué lo permitía la administración impulsada por los políticos, pero hoy día existen ya un criterio muy claro de en qué medida se producen financiaciones ilegales de partido. No digo que en este caso lo haya sido, pero me temo internamente que yo lo he de pensar. Sí. ¿Por qué? Pues porque el beneficio fraudulento de la gestión ilegal que ha realizado Atlantis Copper durante el tiempo que se lo ha permitido la administración ha sido de 10.000 millones de las antiguas pesetas, de 50 millones de euros. Está calculado sobre los datos reales que han tenido que aportar de los contratos, de tal, y que yo los tengo. Entonces, eso es un dato que nunca se ha dicho públicamente. 10.000 millones de las antiguas pesetas, 50 millones de euros, en números redondos, ha sido el beneficio por el cual además han premiado por la gestión ilegal como excelencia a la gestión ambiental a esa empresa personificada en el señor Patricio Barrios, en este caso. Entonces, dicho eso... O sea, contaminar produce beneficios. Claro. Ajá, qué bien. Sí, a las empresas, y en este caso me temo que también en otras instancias. Pues, recuerdo que había una revista satírica, un periódico, en el cual yo he publicado algunas cosas y en el cual me tenía y me manifestaba muchas simpatías el señor Genaro García Reciado, que ha sido durante muchos presidente años... del Puerto. No, pero anteriormente ha sido durante muchos años congresista, presidente del Puerto, gobernador civil creo de Ceuta o de algún sitio de estos, y íntimo amigo del señor Barrios. Es una pista que doy. Y este señor no podía, a raíz de todo esto, verme. Yo lo conozco personalmente porque he tenido mis relaciones directas y personalísimas con toda la gente del PSOE. A mí me han propuesto incluso en algún momento llegar a ser delegado de tal, pero yo nunca me he prestado a esto. Es decir, yo entré en la administración para ayudar en este problema exclusivamente y nunca he participado en temas políticos. Ni he querido, y cuando han pretendido usar mi profesionalidad para que yo prevarique en beneficio de lo que sea, de una empresa o de un partido, pues me he negado y he pagado las consecuencias duramente. Bien. Entonces esa es la situación a la que yo he llegado y es en la que estoy. Yo no me he prestado nunca como profesional en ese campo, pero sí pretendo, desde los movimientos sociales que hemos impulsado, que las cosas se hagan bien. Y es una de las cuestiones que respecto a un gravísimo problema que existe en Huelva, que tú acabas de preguntarme por él, como son las balsas de fosfollesos, estamos impulsándolo porque existen soluciones, insisto, plural. Esas soluciones están bastante estudiadas en algunos aspectos. De entrada, a tu idea o a lo que me has manifestado, si los fosfollesos se pueden quedar ahí o hay que retirarlos, no se deben de quedar. No se deben de quedar. Por razones de carácter, incluso que tienen que ver con mi profesión, de carácter geotécnico. Es decir, lo que se ha hecho en la zona 2, que es entre el estero del Rincón hacia el norte, donde se han producido ese almacenamiento en altura de hasta 35 metros, eso tiene una inestabilidad geotécnica increíble, de carácter tectónico incluso, y de carácter estructural, porque está entre dos fallas, constituyen un horst en esa zona, que están activas en este momento, fallas tectónicas, fallas geológicas, de las que existen constancia de que en los últimos 2000 años se han movido. Entonces, eso y que además la capacidad portante del terreno está más que superada, hay 90 toneladas por centímetro cuadrado, sobrepesando ahí. Pepe, ¿qué podría ocurrir? Un pequeño movimiento sísmico, no sé, de 5 grados, 6... Esperemos que no pase eso en Huelva. Ya hubo un terremoto no hace mucho en Huelva. ¿Qué podría ocurrir? Se mueve la tierra, eso se vierte al río
¿Y qué consecuencias negativas podría tener? Estamos hablando de montañas de residuos de 35 metros, todo eso, movimiento de tierra, cae al río, ¿y qué consecuencias negativas podría tener para la zona? Bien, de hecho, están teniendo los fosfoyesos, proceden de los fosfatos en los que yo he estado trabajando en su extracción. Sí. Pues te digo que conozco Sí, muy bien. Mi tesis doctoral empecé a hacerla sobre los fosfatos del Sáhara. Tengo publicados artículos sobre ellos y conozco perfectamente sus características. Cuando un señor, Rafael Eugenio Romero, que es amigo mío en mi Facebook, conversa y saca determinadas opiniones, yo ya le he contestado. Él siempre me dice, no, por aquí no, en público, siempre en privado. Y digo, no, Rafael, estamos hablando de temas de interés público, claro, y hay que ponerlos públicamente. Y si tú lo que me has escrito en privado, lo pongo aquí. No, es que no te puedo escribir en privado y tal. Y ya a partir de ahora se ha empeñado en llamarme de usted, porque le he dicho que ya que él tiene un libro maravilloso, premiado además, escrito, que se llama Los fosfoyesos de Huelva, ni son residuos ni son radioactivos. Y hombre, Rafael, tú que eres un experto en este tema, yo te invito a que me puedas poner en ridículo públicamente ante un medio local de televisión, debatiendo tú y yo este tema. Me presto a eso gustosamente, me tienes a tu disposición. No, es que esto ya tiene bastante conocimiento público, esto está en la audiencia nacional, no es que esté en conocimiento público, la audiencia está bajo un concepto de carácter judicial y que además está influenciado demasiado por un tema político también, y lo digo claramente, nosotros tenemos una actual ministra de Agricultura y Medio Ambiente que es una exdirectiva. La señora Tejerina es una exdirectiva de Fertiberia. Sí. Y yo pongo la mano en el fuego a que esta señora está puesta adrede precisamente para solventar este problema. ¿Por qué? Pues porque el señor Villarmir tiene un gran poder político que a nadie se nos escapa, desde ser el amiguete del rey emérito actual, Juan Carlos, con el cual habrá hecho sin lugar a dudas más de un negocio. Y este es un tema que puede y debe de costar muchísimo dinero, cientos de millones, hasta miles debería de costar, como se han producido en otras situaciones, cuando se ha producido el vertido famoso en Galicia del petrolero, pues ahí se ha gastado el dinero que ha hecho falta para recuperar esto, sí. O también en el Ebro con otro tema, ¿no? ¿Por qué en Huelva no? ¿En Huelva qué pasa? No, 20 millones, etc. En Huelva lo que se está pretendiendo es tapar con esa capita de tierra, pero no solucionando el problema, sino creando problemas nuevos. Porque los fosfoyesos se deben y se pueden quitar. Además, existe un proyecto que se llama Captura CO2, que permite rentabilizar el aprovechamiento como subproducto de esos, sí. de parte de esos fosfoyesos. Porque también hay que saber y decir claramente, por supuesto yo estoy en condiciones mejor que nadie para decirlo, porque he sido el responsable técnico de la Agencia de Medio Ambiente, que las balsas de fosfoyesos no solo hay fosfoyesos, hay decenas de millones de toneladas de otros residuos peligrosos. Con lo cual, ya al estar mezclado con los fosfoyesos, al señor gerente actual de la AIQBE, pues hay que decirle que son residuos peligrosos también los fosfoyesos, porque por ley, cuando se mezcla un residuo peligroso con algo que no lo fuera, que también son residuos, pero pues, ahí están, y lo que me preocupa es que incluso muchas decenas de miles o cientos de miles de toneladas de ese residuo mezclado, los ácidos que antes se tiraban a la ría, los ácidos que tú decías, arsenicales, con los fosfoyesos, se han estado llevando a las marismas del Guadalquivir. Y lo afirmo, no es que lo suponga, porque se ha estado cogiendo en la zona 3, exactamente en la zona de donde yo tengo constancia que estaban vertiendo los ácidos arsenicales. Entonces, eso pues probablemente esté dando lugar a que haya gente que consuma determinados productos que tengan determinadas sustancias de componentes de metales pesados que le esté produciendo algún problema sin saber de dónde le viene. Eso es un gravísimo problema ante los que se hace caso omiso aquí en Huelva por parte de nuestra administración y por supuesto de la AIQB tiene su papel. Yo comprendo perfectamente el papel por el que cobra el señor gerente de la AIQB, pues, que es por contarnos mentiras e intentar convencernos de que son buenísimos y que son tal. Son lo que son, empresas que tienen un derecho legítimo a ganar dinero, pero que si lo pueden hacer a costa de joder un poquito en palabras malsonantes al ciudadano, lo hacen sin ningún problema. Me da la sensación, Pepe, que vamos a tener el fosfoyeso ahí en los próximos 10 años, 20 y 30. Es lo que yo intuyo que va a ocurrir. Porque ¿qué pueden hacer los ciudadanos de Huelva para decir sí o sí eso hay que quitarlo cuanto antes?
aunque se quitaran, no se quitarían en ese tiempo que has dicho. Es decir, que eso tardaría los fosfollesos, ni tú ni yo vamos a verlos desaparecer. Por cuestión de tiempo. Pero pagar sí. eso, ¿Fertiberia o el Estado? Yo estoy convencido, a pesar de lo que dice, de que el ministerio, el propio ministerio esté en esa postura, en la propia IQV, yo estoy convencido de que se van a quitar. Se van a quitar. De que se van a quitar. Pero la gente que está viendo dirá, pero, ellos. Sí, vale, se van a quitar. De ellos. ¿Pero cuándo? ¿Dentro de 50 años? No, quizá más pronto. Quizá más pronto. ¿Hay quien pagaría esa operación que sería, como te he dicho, bueno... De entrada, millonaria? eso se autofinancia. Primer punto importante. Es decir, no se trata de estar quitándolos y llevándolos a otros sitios, se trata de quitarlos y producir sustancias que se rentabilizan, que tienen nombre y apellidos. Es sulfato sódico, del cual España, a través de 2 minas, produce más de 1 millón y pico de toneladas al año, y por otro lado, carbonato cálcico. Eso tiene unos valores de mercado, con una ventaja añadida, que la tenían que estar contando en este congreso fantasma que hay montado aquí sobre medio ambiente, que es que eso actuaría como sumidero de CO2, en el sentido de que para producirse el carbonato cálcico se estarían captando millones de toneladas de CO2 de la atmósfera de modo natural y espontáneo. Entonces, esa es otra de las cuestiones importantes por la que hay que estar apostando por ese proyecto. A lo mejor en este momento está apostando por ese proyecto el propio puerto de Huelva. Ah, sí. He dicho a lo mejor. Bueno. Podría ser bueno. Podría ser bueno si se hace con buen criterio y dentro de un plan general urbanístico al que sin duda Huelva tiene que entrar nuevamente. 2 cuestiones, llevamos casi 50 minutos, Pepe, encantadísimo. Sí, bueno, y no te voy a contar las muchas cosas que te puedo contar. 2 horas podríamos estar aquí. Te voy a preguntar, por ejemplo, ¿qué valoración hace del nuevo consejero de Medio Ambiente, que es un señor de Huelva, Pepe Fiscal? Él dice que va a ser contundente, escrupuloso con Fertiberia, con los fosfoyesos. No sé si has tenido conversación con él, ¿cómo lo ves? ¿Le ves con interés? ¿Gustaría que hicieras un perfil del nuevo consejero? No lo conozco. Los políticos actuales yo prácticamente no los conozco personalmente, pero sí sé su extracción profesional y sé cómo todos los políticos progresan. Entonces, he visto, por ejemplo, que a Mesa de la Ría se le invita ayer, el día antes, me parece, a que se persone en el Congreso en cuestión, y no se le ha permitido presentar una ponencia, que podía haberlo hecho a través de los técnicos que trabajamos en ella, porque es decir, que Mesa de la Ría no es solo un movimiento ciudadano, sino que además cuenta con personas de una altísima cualificación profesional en muchos campos, y gracias a eso es por lo que tiene Mesa de la Ría, el impulso que tiene a nivel ciudadano. Entonces, mi opinión, pues en este caso, yo creo que de forma interesadamente descortés, a Mesa de la Ría se la ha apartado de este congreso para que no pudiera estar allí expresando su opinión. Entonces, no lo conozco personalmente, pero yo no me creo nada de lo que cuentan los políticos, porque puedo decir que en un porcentaje altísimo de lo que dicen mienten. Y así lo pienso y lo afirmo, estoy convencido. Los ciudadanos, Pepe, nativos en nuestra tierra, algún día recuperaremos la avenida Francisco Montenegro para hacer lo que se tenga que hacer ahí, bañarnos, por ejemplo. Yo confío en eso. Lo que hacíamos en los años 50 y 60. Sí, y quiero terminar diciéndote una cosa a ese respecto que es importante. Muchas personas piensan que los vertidos de la minería son los causantes de los problemas en el estuario de Huelva, y no es así. Es decir, hay una incidencia ahí, indudablemente, que ha sido mucho más fuerte a raíz de las acciones de minería a finales del siglo XIX, pero antes del polo químico el estuario de Huelva era un emporio de riqueza faunística, como son los estuarios y las zonas de marisma. Sin embargo, murió totalmente, completamente, a consecuencia de los vertidos del polo químico. Ahora está mejorando a consecuencia de la implantación del plan corrector, lentamente, pero eso tiene unas consecuencias muy negativas también, y es que el inmenso cubo de basura que es el fondo de la ría de Huelva, está haciendo que los peces que entren, y han entrado, por ejemplo, pues los primeros, los bentónicos, se han hecho estudios que además consejeros concretos, el señor Pechi, con nombre y apellidos, de la Junta de Andalucía, pues han descalificado a la propia empresa que lo ha hecho, dejándola sin pagar durante mucho tiempo, hasta que les ha obligado a cambiar cosas concretas. En ese estudio, que se llamaba, es el acrónimo Esturión, de Estudio Rianubense,
se dice que los peces bentónicos están en una situación de toxicidad crónica por cadmio, cobre y plomo. Eso significa que no se mueven, no se mueren, pero como se permite que los pesquen, e incluso ilegalmente pescadores de Punta Umbría los han pescado en la ría de Huelva, yo los he visto, pues eso se comercializa sin control y bueno, da lugar a otra serie de problemas por el contenido elevado que tiene, se incorpora a la cadena trófica en definitiva. Y eso lo permiten consejerillos de chicha y nabo, me permito llamarlo así, como el señor Pecci, que ha demostrado ser un sinvergüenza, con mayúsculas, cuando hace que una empresa importantísima, para cobrar finalmente ese estudio, le obliga a que cambie aspectos fundamentales que yo ya he podido comprobar, porque tengo el informe de antes y el de después. Y eso lo hace un consejero de la Junta de Andalucía. Por eso le denomino sinvergüenza, por no decirle otro término en el que podría incurrir a lo mejor él mismo en responsabilidades penales. Pues dragar la ría de Huelva valdría también una fortuna, aunque cree que es necesario. Bueno, ¿cuántos metros puede haber ahí? La ría de Huelva hay que dragarla por una función portuaria, sí, lógica, lícita y necesaria. ¿De cuántos metros estaríamos hablando, Pepe, más o menos? Existen perfiles transversales y longitudinales hechos y analizados de sedimento de la ría de Huelva hasta 4 metros de profundidad, analizando cada medio metro. Sí. Y eso permite decir que la ría de Huelva es la más contaminada del mundo, comparándola con otras. La del mundo, sí. Sí, del mundo. Pero, están escritos los datos en este informe que yo digo, además. ¿Por qué? Pues como consecuencia de todo lo que se ha estado vertiendo por parte de las industrias químicas, además de lo que viene de las industrias mineras, pero que es mínimo comparado con lo que ha hecho. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en que esos sedimentos contaminados no los puede verter el puerto fuera, como hacía inicialmente de Sodragao. Por eso ha ido creando esas balsas donde está metiendo sedimentos que son residuos contaminados, residuos peligrosos en sí mismos, por sus contenidos en sustancias peligrosas, en metales pesados. Eso es una realidad. Pero hay que dragar, claro que hay que dragar. Había que dragar mucho más. Ese fue el gran problema que se produjo con el proyecto de Enagás, que había que crear una zona de reviro para buques metaneros de hasta 200.000 metros cúbicos de gas licuado y permitir que hubiera fondo para ello. Hubo que hacer un dragado monstruo de muchos millones de metros cúbicos y para ello se crearon las primeras balsas. Primeras balsas que yo denuncié. Perdón. Eso es la contaminación, Pepe. No. Ah, vale. Que no tenían coeficientes de seguridad adecuados. Lo dije públicamente. Me pusieron a parir y cuando empezaron a rellenar esas balsas se rompió. Si me ocurre. El otro día coincidí con el actual vicepresidente del puerto y me lo ratificó. Él lo recordaba. Se rompió porque los coeficientes de seguridad que se habían hecho para estas balsas no eran adecuados. Caray. Hablamos de contaminación y empiezas a toser. Hay que empezar a poner, es ficticio. No, es un catarro que tiene todo lo alto, Pepe. Así es. Mis disculpas. No hay de qué. Bueno, pues casi una hora, Pepe, de conversación. Quedan muchas cosas, ¿verdad?, para hablar, porque es tan amplio. Da tanto margen. Este tema de la contaminación, sobre todo tus conocimientos. Pero ahora está más tranquilito, ¿no? Lo has estado pasando mal, muy acosado, muy acusado también. Pero ahora está en un momento de Yo he tenido de sosiego. 2 ocasiones en las que me han amenazado de muerte. No me digas. Y he tenido 3 ocasiones en las que me han intentado comprar. Así de claro, lo puedo decir. Madre mía, amenazado de muerte 2 veces. 2 veces. Y una de ellas se ha intentado cumplir. Madre mía. Y todo eso por defender todo lo que has dicho aquí. En fin, por adoptar mi postura. Mi postura es una actitud ética de un técnico, simplemente. Yo lo que no me he prestado ha sido a juegos políticos y he asumido que mi obligación era defender el interés del ciudadano, que era por lo que me estaban pagando como funcionario. Bueno, por último, para que quede claro, pronosticaste la ruptura de la balsa de Aznalcóllar. Bueno, aquello fue terrible, lo que provocó aquello, y la fortuna que costó limpiar todo el río. A nosotros, además, con dinero público, no hemos recuperado nada. A los ciudadanos, que eso lo pagó toda la Junta de Andalucía, para limpiar que fue aquello terrible. ¿Tú pronosticas que se puede romper la balsa de Fofo y eso? ¿O no? Es complicado, ¿no? Hacer un... No, en absoluto. ¿Se puede romper? Hombre, depende de un movimiento sísmico, se rompería, claro. No depende solo de un movimiento sísmico. No depende solo del movimiento sísmico. Depende de algo que ya se ha producido. Es decir, se ha superado la capacidad portante del subsuelo sobre el que está asentada.
y se ha detectado, el grupo de expertos dirigido por el doctor Borrego lo ha puesto en evidencia hace unos días, que ya existen estructuras diapíricas de deformación, y también se ha puesto en evidencia la existencia de fallas activas, y está sobre un horch, una zona que se ha levantado la parte donde están los fosfoyesos. Sin que haya actividad tectónica más que la que hay natural, simplemente el riesgo de soliflucción sobre los terrenos, que ya están en cierta medida así, eso hace que la balsa se pueda ir con un porcentaje altísimo de probabilidad. Por eso digo, la zona 2, donde está la montaña, se debe de quitar por la vía sí de urgencia. o sí, porque si no, se va a ir sí o sí, con un porcentaje de probabilidad altísimo. Con eso creo que he respondido a tu pregunta. Sin duda. Pero si además le añade los riesgos de sismicidad inducida, como los que yo he denunciado también, que se pueden producir en Doñana, en el caso de que se produzca la inyección de gas, como ha ocurrido en el proyecto Castor, solo que las condiciones geosísmicas en Doñana son muchísimo más peligrosas que en el caso del Castor allí en Castellón. Pero este tipo de efectos están ya funcionando en el caso de las balsas de fosfoyesos. No es que nos temamos que se pueda producir, estoy pronosticando que la balsa de fosfoyesos se va a ir. Entonces, si se deja ahí, pues el día de mañana que me expliquen por qué no han hecho caso, porque existen fórmulas y maneras de hacer estudios, algunos de ellos se acaban de aplicar ahora mismo por parte de la Universidad de Huelva con muy buen criterio, en cargo del Ayuntamiento de Huelva. Así es que no se le ocurra a nadie dejar eso, porque igual que advertí con tiempo, sí, y está en la hemeroteca el riesgo de rotura de la balsa de Andalcollar, estoy advirtiendo del riesgo de rotura en un porcentaje de fiabilidad muy elevado de la zona 2 en la balsa de fosfoyesos específicamente. Bueno, pues ahí queda grabado todo esto. Esperemos que no se produzca. Esperemos que no. Esperemos que se quiten esos fosfoyesos de ahí antes de que y se además pueda producir. Exacto, y además que se aprovechen y se rentabilicen generando actividad laboral, algo que parece que les molesta incluso a los propios sindicalistas, concretamente a un señor de la UGT con el que he tenido ocasión de debatir algunas cosas a veces, ¿no? Luciano Gómez, me parece. Luciano Gómez, sí. Y no son trabajador de Fertiberia. No son capaces de entender que es mucho mejor generar actividad laboral en lo que es la restauración, la remediación ambiental, transformando los fosfoyesos en subproductos. Con lo cual también el señor Rafael Eugenio Romero pues llevaría razón en decir que no son residuos si los aprovechamos. Serán residuos si los dejamos ahí sin aprovechamiento alguno. Perfecto. Un placer. Con Pepe Cantó, ha sido interesantísimo todo lo que has comentado en el día de hoy. Te quito el micrófono y nos marchamos. Muy bien. Y que te recuperes ese resfriado cuanto antes.